Hola a todos, en este video vamos a hablar de las integrales de línea y la relación que guardan con los campos vectoriales. Entonces, para poder hablar en ingeniería de algunas magnitudes, de algunas cantidades, de algunas variables, es necesario representarlas por vectores que cambian su magnitud y dirección según el punto en el espacio donde las miden. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar del flujo de aire alrededor del ala de un avión, va a ser un vector que va a ir cambiando de magnitud de dirección según el punto donde lo revisen, ¿sí? No es lo mismo el perfil de la velocidad en este punto a la velocidad justo sobre el ala, que es cero porque está pegada a la superficie del ala, o a una pequeña distancia donde apunta en esa dirección, o lejos donde mantiene el promedio del flujo de aire. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando analizamos una tubería, ¿sí? El flujo de un fluido a través de esa tubería. Entonces, en términos generales, uno dice que va a llegar a una velocidad promedio, ¿sí? Que va en la dirección, pues, que atraviesa el tubo. Sin embargo, si uno hace un análisis del flujo del líquido en los diferentes puntos, va a notar que en los bordes donde está dando el líquido contra la pared, la velocidad es cero, ¿sí? Porque está pegado al borde de la tubería. En la parte central es donde va a ir a una mayor velocidad, porque no es donde menos, ¿sí? Se va a notar la restricción de la pared, ¿sí? Entonces se va a tener un flujo que en los bordes es lento, ¿sí? Y en la parte central es mucho más rápido. Entonces acá vamos a tener una velocidad máxima en el centro de la tubería y una velocidad mínima en el borde de la tubería, ¿sí? Un perfil que va a ser así. Cuando analizan el campo de fuerza, ¿sí? Generado o de atracción en una carga, ¿sí? Entre más cerca están de la partícula, pues más grande es esa fuerza de atracción, ¿sí? A medida que se alejan, se hace mucho más pequeña esa fuerza, hasta que llega al punto de ser despreciable. Lo mismo va a suceder con las cargas eléctricas y con muchas otras variables que vamos a manejar, que vamos a necesitar de vectores que van a estar cambiando según su posición en el espacio, cambian de magnitud de dirección. Entonces, por eso nosotros vamos a iniciar primero el concepto de campo vectorial en 2D. Entonces, campos vectoriales. Entonces, un campo vectorial en el espacio bidimensional es una función de valores vectoriales ¿sí? Tales que, y vamos a tomarlo con una f mayúscula que depende de x y y, que nos da entonces una componente en la dirección y, que vamos a llamar p de xy, más una componente q que depende de x y y en la dirección j. ¿Sí? Fíjense que para cada punto en el plano cartesiano xy hay un vector, ¿sí? Sería como en el caso acá de este perfil, que en cada punto de ese plano xy se tiene un valor diferente del vector. Entonces, que asocia un único vector bidimensional ¿sí? F mayúscula que depende de x y y con cada punto x, y en la región K o la región R
en la región R del plano XY. ¿Sí? Pues sobre la cual están definidas las funciones escalares, las funciones componentes escalares, P y Q. O sea que esa región R, ¿sí?, pues debe ser una región donde estén definidos la función P y la función Q. Si no estuviésemos hablando de 2D, sino de 3D, entonces esto sería 2D. En 3D lo que cambia es que vamos a necesitar una función de componente escalar para lo que tienen las componentes en K. Entonces en 3D lo que haríamos sería una función que va a depender de X, de Y y de Z, que tiene una componente en X, una componente Y, una componente J y una componente K, que normalmente lo asocian a cada una R, la función R, que va acá. Vamos a colocar acá una serie de ejemplos. Ejemplo 1. Entonces vamos a colocar la función, entonces el campo vectorial que dice X en Y más Y en J. ¿Sí? Y entonces acá sí tiene el espacio, o sea, para hacer nuestra gráfica. X y Y. Entonces acá sí tiene el espacio, hay que asignarle un vector. Entonces tendríamos los datos de X, los datos de Y y los datos del vector. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un X de menos 1 y un Y de menos 1, nos quedaría menos Y menos J. ¿Sí? O sea que si nos ubicamos en el punto menos 1, debemos trazar el vector menos Y menos J. Sería ese vector. Si estuviésemos en la posición 1, sería I más J. Entonces trazaríamos hacia allá. En la posición 0,1, entonces sería simplemente J. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en la posición 3, 0, sería 3i más 0j. Entonces en esta parte, si arrancamos acá, ya el vector es mucho más grande. Entonces este es un ejemplo ya hecho en MATLAB de ese campo vectorial. ¿Sí? Entonces fíjense que a medida que se alejan en X, la componente en Y crece, o sea, se hace más grande. ¿Sí? Acá, pues las componentes tienen parte en X, parte en Y, ¿sí?, y cada vez más largas. Ese sería el campo vectorial. Entonces, otros ejemplos de campo vectorial en 2D podrían ser f de xy igual a 2i menos el seno
de XY en J, ya es un poco más compleja. Al momento de graficarlo, vamos a mostrar lo siguiente. Ese es el campo vectorial, ¿sí? Donde la decisión que se tomó fue graficarlo cada unidad. O sea, se hizo una tabla de valores, ¿sí? Bueno, un mapa de valores en el que se medía cada unidad. Entonces en 0, 0, en 1 se tomó el otro y se midió el siguiente vector, luego en 2, ¿sí? Luego en 3, luego en 4, ¿sí? Y se veía más o menos así el campo vectorial. Sin embargo, se pueden tomar distancias diferentes. Entonces acá ese es un campo vectorial donde se dibujaron más vectores para ver si servía de algo colocar la tendencia. Entonces, al colocar vectores, o sea, colocarlos mucho más seguidos, esto era cada 0,2. O sea, yo me ubicaba en esta posición y a los 0,2 ya colocaba otro vector y otro vector. Entonces queda un mapa tupido que no permite ver, digamos que la tendencia de la gráfica. Y todos están en longitud real. ¿Sí? Si por ejemplo la respuesta me daba aquí al evaluarlo, entonces en la posición campo vectorial en 0,1, ¿sí? Sería en 0, ¿sí? 1. Entonces me quedaría acá que esto es 2 en i, ¿sí? Y pues seno de 0 es 0, entonces más 0 en j. Entonces acá se ve este vector de 2 unidades, ¿sí? Está en longitud 1, 1. Entonces una estrategia para poder mapas que están tan saturados, poderlos analizar, es utilizar una escala diferente, ¿sí? Utilizar cosas como esta. Entonces, este es un mapa del mismo campo vectorial, trabajándolo también en 0,2, ¿sí? Pero reduje en escala, ¿sí? El tamaño de los vectores, ¿sí? Los hice 5 veces más pequeños de lo que deberían ser. Entonces los vectores están en escala 5,1. ¿Sí? Un vector que debería medir una unidad realmente mide solo 0,2, ¿sí? Y yo hice el trazado cada 0,2, entonces ya nos permite ver un poquito mejor, ¿sí? La tendencia del campo vectorial, ¿sí? A diferencia pues del anterior, que estaba completamente saturado, ¿sí? Que ahí pues, uno no alcanza a ver absolutamente nada. Y está dibujada la misma cantidad de vectores. Lo que pasa es que están en un tamaño que es la quinta parte, ¿sí? Entonces nos permite manejar un poquito más. También están los vectores, los campos vectoriales en 3D. Entonces vamos a colocar dos ejemplos. Entonces un campo vectorial en 3D, YZ, X en Y, más J más K. Este es un campo vectorial súper sencillo, donde P era simplemente X, Q era 1 y R era 1. O sea, estas son funciones súper sencillas. Sin embargo, cuando uno ya dibuja el campo vectorial, pues como es en 3D, es un poquito saturado. Entonces, fijémonos que ese campo vectorial, si uno lo ve desde arriba, como el campo vectorial no depende de z, ninguna componente depende de z, al verlo desde arriba, se sobreponen los vectores, o sea, desde arriba todos los vectores que están ahí debajo tienen exactamente las mismas componentes. Y entonces a medida que me alejo a medida que x crece, el vector se hace más grande, ¿sí? Desde el 0 empieza a crecer, ¿sí? Aumenta la componente en x. Hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, pues obviamente se hace negativo. Y cuando lo vemos en perspectiva, ¿sí? No desde arriba, sino desde un lado, ya se ve la distribución de los vectores en el espacio, ¿sí? Y usted se ubica en cada punto del espacio y a ese punto le corresponde un vector. Se ubica y a cada uno de esos puntos les corresponde un vector, ¿sí? Entonces,
Es como intentar saber, por ejemplo, el perfil de velocidades de un río, ¿sí? Entonces el río lleva un flujo de agua, ¿sí? Y hay rocas en el fondo del río, entonces en cada punto se tiene un vector diferente. Entonces habría que estar manejando todo en 3D. Entonces otros ejemplos de funciones vectorial, pues simplemente es cuestión de modificar el P, el Q y el R, ¿sí? Para poder dar los datos de los campos vectoriales. Entonces ahora vamos a ver la conexión que hay entre lo que es una integral de línea y un campo vectorial. Entonces, conexión entre integral de línea y campo vectorial. Entonces, cuando hablamos de campo vectorial, vamos a trabajarlo con una F mayúscula. Entonces, campo vectorial que depende de X y Y es igual a P de X, Y, que me da la componente Y en Y, más Q de X, Y, que me da lo que va en J. ¿Sí? Eso que estamos trabajando ahí es el campo vectorial. Campo vectorial. ¿Sí? Vamos a establecer la ecuación de la curva cuando hacemos la integral de línea. Entonces, para la curva voy a trabajar con un R de t, una curva vectorial. Entonces, un X de t en Y más un Y de t en J. ¿Sí? Es una curva en 2D, pero en forma paramétrica. Entonces, cuando yo hablo del R' de t, sería como tener el dr de t, ¿sí? Que en este caso sería como tener, en vez de x, x', tener de x de t en y más de y de t en j. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos, ¿sí?, el dr, de acá esta ecuación despejando el dr, tendríamos que el dr sería como tener dx en y más un dy en j. Es más, vamos a colocarlo de la forma decente. Entonces, teníamos dr de t, que es x', entonces x' en y más y' en j. ¿Sí? De ahí nos quedaría que dr es x' de t en y más y' de t en j. Sustituyendo, pues podemos decir que el dr es como tener el dx en y más el de y en j. Entonces vamos a utilizarlo para hacer un producto punto. Entonces vamos a hacer f de x, y producto punto el de r. Ambos tienen componente, el carácter vectorial. Entonces nos quedaría en f, tenemos que es p de x, y en y, q de x, y en j. Producto punto, y en el dr tendríamos el de x en y
el de y en j. Al hacer el producto punto, nos quedaría como p de x, y por dx, ya multiplicación escalar, más q de x, y por dy. Recuerden que en el producto punto lo que estamos haciendo es multiplicación de componente con componente y después sumar. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro f.dr. ¿Sí? Y cuando hacemos la integral de ese f.dr, entonces la integral sobre la curva de ese f.dr, lo que nos daría sería la integral, ¿sí?, sobre la curva del p de xy respecto a x más el q de xy respecto a y. Y entonces tenemos, para desarrollar esto, tenemos dos opciones. Una es hacer la integral de línea y otra pues hacer la integral respecto al dr. Entonces tendríamos que si cambiamos el r, entonces hacemos integral desde a hasta b de f, ¿sí?, ya no en función de x y y, sino pasarlo a la curva que dependa solo del parámetro, ¿sí? Y el dr lo podemos expresar como si fuese un r' dt por dt, ¿sí? Sería lo mismo que tener la integral sobre la curva de f.dr, que sería lo mismo que tener la integral de línea de x más q de xy respecto a y. ¿Sí? Entonces, o trabajamos con esta metodología, ¿sí?, o trabajamos con esta metodología para resolver eso, el f.dr. Vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces dice, evalúe la integral de línea dada. Entonces nos piden f.dr. Entonces los datos que me van a dar, entonces en un ejercicio me dicen que la función x, y es yq en y menos x cuadrado y en j, que la curva es un r de t que es igual a Euler a la menos 2t en y más un Euler a la t en j, que estamos trabajando para un valor de t para t desde 0 hasta logaritmo de 2. Entonces, una de las estrategias para hacer f.r es llevarlo todo a función del parámetro. Entonces, lo que haríamos sería f, hay que llevarlo a función del r de t. Entonces, para eso necesito primero saber quién es p, quién es q, reemplazar quién es x y quién es y. Entonces, x, según la curva, es Euler a la menos 2t, mientras que y es simplemente Euler a la t. Cuando reemplazo, entonces me quedaría que f, ya colocando todo en función del parámetro, sería, en vez de yq, yo colocaría Euler a la t elevado al cubo en y, menos el x cuadrado, que sería Euler a la menos 2t al cuadrado por y, que es Euler a la t. Esto en j. O sea que ese sería mi f, ¿sí? Pero ya está todo en función de t. Quedaría Euler a la 3t en y menos, entonces esto sería
Euler a la menos 4t más t sería a la menos 3t a la menos 3t en j. El dr, recordemos que dr de t es r', o sea que el dr es r' multiplicado por el dt. Entonces, si yo quiero colocar acá mi dr, necesito colocar r', que sería, si esto es r, si todo esto es r', sería, entonces, derivada de Euler a la menos 2t. Entonces, menos 2 Euler a la menos 2t en i, más Euler a la t en j. Derivada da lo mismo. Ese sería el r'. Todo esto multiplicado por el dt. Hacemos el producto punto. Entonces, para calcular esto, ¿sí? Entonces sería f.dr. Tendríamos entonces el f que me dio Euler a la 3t en i, menos Euler a la menos 3t en j. Cierro ese vector y multiplicamos por menos 2 Euler a la menos 2t en i, Euler a la t en j, y esto va multiplicado por un dt. Sí, yo prefiero colocarlos en la notación de paréntesis que colocarles la i y la j. Igual tenemos que recordar que es este con este y este con este para la multiplicación. Nos quedaría el f.dr es menos 2 Euler a la 3t por Euler a la menos 2t, sería Euler a la t, menos Euler a la menos 3t y t sería a la menos 2t. Todo esto multiplicado por un dt. Y ahora hacemos la integral. Entonces sería, la integral va, entonces, de 0. Entonces se supone que la integral va de 0 al logaritmo de 2. Entonces de 0 al logaritmo natural de 2 del f de r, o sea, la integral va de 0 al logaritmo de 2. Podemos sacar factor común en el signo negativo, entonces menos 2 Euler a la t más Euler a la menos 2t dt. Entonces nos quedaría menos, e integrando sería 2 Euler a la t, entonces más Euler a la menos 2t sobre la interna, que es un menos 2, de 0 al logaritmo de 2. Entonces nos quedaría que esto es, entonces evaluando, menos factor de, cuando se evalúa en logaritmo de 2 sería 2 Euler logaritmo de 2 menos Euler a la menos 2 logaritmo de 2 sobre 2, ¿sí? Todo esto menos, y sería 2 Euler a la 0 menos Euler a la 0 sobre 2. Nos quedaría entonces menos, entonces Euler al logaritmo de 2 daría 2, entonces quedaría 4. Sería como tener 2 a la menos 2, sería un cuarto. Entonces nos quedaría un octavo. Si o sea, tenemos menos 2, logaritmo de 2 Euler. Esto es como tener logaritmo de 2 a la menos 2. O sea, es como tener Euler, logaritmo natural de un cuarto. Entonces nos daría un cuarto. Entonces tenemos un cuarto, entonces menos, y el 2 de abajo, un octavo, menos, y acá sería 2,
más 1/2. Entonces nos quedaría así. Entonces sería estos dos, entonces menos, y acá nos quedaría 2. De estos dos nos quedaría 4 octavos menos 1 sería 3 octavos, más 3 octavos, ¿sí? Y acá nos quedaría 16 y 3 sería 19 octavos, menos 19 octavos. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. Otra forma de hacerlo, el mismo ejercicio, no es trabajándolo por este lado, ¿sí?, de la función vectorial, sino por el lado de P y de Q. Entonces vamos a hacerlo esta vez por el lado de P y de Q. Entonces, forma 2. Copiamos de nuevo el ejercicio para recordar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nos dijeron que el f de xy, el campo vectorial, era y cubo en i menos x cuadrado por y en j, que el r de t era Euler a la menos 2t en i más Euler a la t en j, que t estaba definido entre 0 y logaritmo de 2. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a identificar quién es P y quién es Q. Entonces, este es mi P de XY y este es el Q. Entonces, Y se supone que es Euler a la T. X es Euler a la menos 2T. O sea que yo puedo decir que X también se puede escribir como Euler a la T elevado a la menos 2. O sea que si yo reemplazo, puedo decir que X es igual a Y a la menos 2. ¿Sí? O sea que podemos tener una ecuación para la curva en la forma cartesiana, ¿sí?, en la que digamos que X es igual a 1 sobre Y cuadrado. ¿Sí? La curva ya en cartesiana, si acabamos de eliminar el parámetro. Entonces, para no tener que sacar raíces y cosas de esas, nosotros vamos a dejar el de X. Entonces vamos a decir que como tengo esa función, el de X de Y, entonces el de X de Y es, derivada de X respecto a Y sería Y a la menos 2 sería menos 2 Y a la menos 3. ¿Sí? Y cuando despejamos me queda que de X es igual a menos 2. Esto se puede escribir también como menos 2 Y a la menos 3. Entonces sería menos 2 Y a la menos 3 por el de Y. Y eso sería mi equivalencia para el momento de resolver la ecuación. Todo va a quedar en función de Y. Entonces tenemos que venir y hacer acá una revisión de cuáles serían los límites. Entonces, yo sé que Y está dado por Euler a la T. Entonces, cuando T vale 0, entonces si la cuestión es así, cuando T valga 0, significa que Y es igual a Euler a la 0. Significa que Y vale 1. Y cuando T valga logaritmo de 2, significa que Y es igual a Euler a la logaritmo de 2. O sea que esto es 2. Entonces nosotros trabajaríamos un Y que va desde el 1 hasta el valor de 2. ¿Sí?
Ahora vamos a plantear la integral. Entonces, vamos a decir que tener la integral de f.dr es lo mismo que tener la integral de p de xy de x más q de xy de y, que es la relación que estamos modelando, ¿sí? Entonces, en nuestro caso sería como tener, entonces, integral de y cubo de x menos x cuadrado y de y, reemplazando, para que nos quede con una sola variable, sobre la curva. Entonces sería integral de y cubo por un de x, pero entonces el de x se puede escribir como menos 2 y a la menos 3 de y, menos el x cuadrado. Entonces x es 1 sobre y cuadrado, entonces 1 sobre y cuadrado elevado al cuadrado. O sea, esta expresión es el de x. Y esta expresión que está acá es mi x. Multiplicado por y por el de y. Y esto se va a trabajar desde 1 hasta 2. Entonces, desde 1 hasta 2 me quedaría y al cubo por y a la menos 3. Sería, solo queda el menos 2. Del otro lado me quedaría y a la 4 en el denominador. Sería menos, queda solo una y a la menos 3. Todo esto por dy. Entonces sería como tener, entonces, menos la integral de 1 a 2 de 2 más y a la menos 3 de y. Esto sería igual a menos, integran y sería 2y menos y a la menos 2. Bueno, más y a la menos 2 sobre menos 2 de 1 a 2. Entonces nos quedaría como si fuera entonces menos, y para el caso del 2 sería 4. Entonces un cuarto sería menos un octavo, menos un octavo, menos, y lo siguiente quedaría 2. Entonces menos un medio. Entonces nos quedaría, si hacemos todas las operaciones, entonces sería menos factor de 4 menos un octavo menos 2 más un medio. Entonces de nuevo estos dos dan 2. Eso sería 4 menos 1 serían 3 octavos. ¿Sí? Entonces entonces 16 y 3 da 19. Entonces vuelve a dar menos 19 octavos. Sí, sería la forma 2 de hacer exactamente el mismo ejercicio, solo que en un caso lo hicimos utilizando esta fórmula y en otro utilizamos esta fórmula para resolver exactamente el mismo ejercicio. Entonces, para finalizar, vamos a hacer el ejercicio que dice entonces campo vectorial, digo, igual a 2x en y más 2y en j. La función vectorial, la curva va a estar dada por la función vectorial 2t menos 1 en y más 6t más 1 en j. Entonces, para valores de t desde menos 1 hasta 1. Entonces empezamos. La función, pero que solo dependa de t. Necesitamos que ahora solo depende de t. Entonces nos quedaría 2
x que es 2t menos 1, todo esto en y, más 2 por y que es 6t más 1 en j. Y el dr, recordemos que el dr sería la derivada de la función vectorial r, que sería 2 en y más 6 en j, todo esto multiplicado por el dt. Hacemos el producto punto, que sería f de, sería multiplicar, pues como están organizados así, uno encima del otro, entonces sería multiplicar estos de acá y multiplicar estos dos. Entonces nos quedaría 4t menos 1 más 12 de 6t más 1, todo por un dt. Entonces eso sería un f.dr que es igual a 8t menos 4 más, entonces nos quedaría 72t más 12 por un dt, que esto nos queda f.dr que es igual a 80t más 8 por un dt. Cuando hacemos la integral nos quedaría desde menos 1 hasta más 1 de, sacamos factor común y nos quedaría 10t más 1 respecto a t. Entonces nos quedaría 8 veces, entonces 5t cuadrado más t de menos 1 hasta más 1 sería 8 veces. Entonces 5 más 1 menos, y acá sería 5 menos 1. Entonces nos quedaría 8 factor de 6 menos el valor de 4. O sea que esto nos quedaría 16. Y ese sería otro ejemplo de calcular f.dr a lo largo de la curva.